Hermano mío en Cristo, escucha con el alma desnuda, pues lo que el Señor me ha permitido ver y sentir no es para el oído distraído, sino para el corazón que anhela la verdad. Tú has oído esas palabras: oren en silencio y esperen 3 días. Y tu mente humana, impaciente y ansiosa, busca una explicación terrenal, una anécdota, un relato que satisfaga la curiosidad del instante. Pero te digo, con la voz que el Señor me ha dado, que el significado de estas palabras es tan profundo como el abismo de la misericordia divina y tan alto como el trono de la Santísima Trinidad. No es una simple fórmula, no es una receta para un milagro fácil. Es una revelación, un camino de fe que solo los verdaderamente hambrientos de Dios pueden recorrer. Permítame, pues, llevarte de la mano, como se lleva a un niño ciego hacia la luz del sol. No es la anécdota lo que importa, sino la enseñanza que de ella emana, la verdad eterna que se esconde tras el velo del tiempo. Cuando el alma se encuentra en la encrucijada del dolor, de la desesperación o del anhelo más ferviente, el mundo le grita que actúe, que se apresure, que busque soluciones inmediatas. Los ruidos de la tierra aturden la mente, y la prisa del demonio nos empuja a dudar de la providencia, a buscar en el hombre lo que solo Dios puede dar. Pero el Espíritu Santo, que me ha guiado siempre, me susurró al oído una verdad que quema más que el fuego de las brasas: el silencio es la antesala del encuentro con Dios. Oren en silencio. ¿Qué significa esto, hijo mío? No es solo el silencio de los labios, de la voz. Es el silencio del corazón, el silencio de la mente, el aquietar del alma que se libera de la ansiedad y la preocupación. El mundo nos bombardea con su ruido incesante, el ruido del pecado que seduce, el ruido de la vanidad que nos distrae, el ruido del miedo que nos paraliza. Y en medio de esa cacofonía, ¿cómo puede el alma escuchar la voz suave de Dios que le habla en el secreto de su ser? Es imposible, mi querido hermano. La oración, para ser verdadera, debe nacer del silencio, de esa soledad habitada por el único y verdadero amigo, Jesucristo. Cuando te digo que ores en silencio, te estoy pidiendo que entres en tu celda interior, que cierres la puerta a las preocupaciones mundanas, a los juicios, a las distracciones. Que te desnudes de ti mismo, de tus planes, de tus propias voluntades. Es un acto de humildad radical. Creemos que la oración es hablarle a Dios, pero a menudo es un monólogo, un recitado de nuestras peticiones y necesidades, sin espacio para que Él responda. El silencio es la escucha. Es el acto de amor más grande, porque le dices a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. En ese silencio, las miserias del alma se revelan con claridad. El pecado, esa sombra que nos persigue, se hace visible a la luz de su presencia. Y en esa claridad, la contrición verdadera nace, la que nos lleva a la confesión humilde y al arrepentimiento genuino. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de Dios. Es la cuna donde nace la fe pura, la que no necesita ver para creer, la que confía en que Dios está obrando, aunque nuestros ojos humanos no lo perciban. Muchos me preguntaban: ¿cómo hace, Padre, para ver almas, para saber de sus pecados? Y yo les respondía que no era yo, sino el silencio del corazón que me permitía escuchar la voz de nuestro Señor, que me revelaba lo que estaba oculto, lo que el penitente no se atrevía a decir. Así, ese silencio se convierte en un arma poderosa contra el demonio, pues el enemigo le teme a la oración en el silencio, ya que es allí donde se aniquilan sus engaños, se desenmascaran sus mentiras. La oración en el silencio es una rendición, un abandono total en las manos de Dios. Es decirle: no tengo nada más que darte que mi alma en esta quietud. No tengo nada más que decirte que mi corazón, que te anhela. Y luego, viene la segunda parte: esperen 3 días. Ah, hermano mío, esta es la parte que más choca con el espíritu del mundo. El mundo nos exige resultados inmediatos, respuestas instantáneas. Si no vemos el milagro al instante, nuestra fe flaquea, nuestra esperanza se desvanece. Pero Dios no opera según los calendarios de los hombres. Su tiempo es la eternidad. Y en ese esperar 3 días se esconde el misterio central de nuestra fe, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer día, la cruz, el dolor, la aparente derrota. El segundo día, el sepulcro, el silencio absoluto, la ausencia. Y al tercer día,
la resurrección, la victoria, la gloria. El esperar 3 días no es una espera pasiva, sino una espera activa, llena de fe y de esperanza. Es la espera de la Virgen María al pie de la cruz y frente al sepulcro. Ella esperó con una fe inquebrantable, sabiendo que la promesa de su Hijo se cumpliría, aunque la oscuridad del Viernes Santo pareciera eterna. Los discípulos, en cambio, se dispersaron, temerosos, porque no supieron esperar. No entendieron que la noche precede al amanecer, que el dolor es la antesala de la gloria. Y así, muchas almas hoy día pierden las gracias más grandes por no saber esperar los 3 días. Estos 3 días son un símbolo de purificación. Es el tiempo que el Señor nos da para que muramos a nuestro ego, a nuestra voluntad, a nuestra impaciencia. El primer día, el alma se enfrenta a su propia impotencia. Ha orado en silencio, ha entregado su petición, y ahora debe ver morir la necesidad de controlar el resultado. Es una cruz que el alma debe cargar, un hágase tu voluntad. El segundo día, la prueba se intensifica. El silencio de Dios puede sentirse como una ausencia, como si Él no nos escuchara, como si nuestras oraciones no hubiesen llegado a su trono. Es el desierto espiritual, el momento en que el demonio susurra la duda al oído, la desesperanza. Te has humillado en vano, te dirá. No hay respuesta. Dios te ha abandonado. Pero si el alma persevera, si se aferra a la fe como el náufrago a una tabla en el mar embravecido, si se une a la Santísima Madre en su espera, entonces llega el tercer día. Y en ese tercer día, lo que pasó fue lo que nadie creyó. La vida brotó de la muerte. La luz disipó las tinieblas. La esperanza renació de las cenizas. El milagro, hermano, no siempre es la curación física o la solución terrenal que esperas. El milagro es el cambio en tu alma, la conversión que se ha obrado en ti. El milagro es la paz que invade tu corazón, la certeza de que Dios te ha escuchado y que su plan, que es infinitamente mejor que el tuyo, está en marcha. Los que se impacientaron, los que se levantaron de rodillas al primero o al segundo día, nunca vieron el milagro. Se quedaron en la tumba, en la oscuridad de la desesperación. Pero aquellos que perseveraron en el silencio, que se unieron al sufrimiento de Cristo y a la esperanza de la Virgen, vieron la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. No siempre de la forma que lo esperaban, pero siempre de la forma que más necesitaban. El milagro es el alma que se ha purificado, que ha aprendido a confiar, a abandonarse, a amar. El milagro es la fe que se ha hecho fuerte, la que puede mover montañas porque ya no se basa en lo visible, sino en lo invisible. Así que, cuando te veas abrumado, cuando el clamor del mundo te ensordezca y tus problemas parezcan insuperables, no corras, no te afanes. Arrodíllate en el silencio. Ora, pero no con los labios, sino con el corazón. Y espera. Espera en la fe, en la esperanza y en la caridad. Espera con la Virgen a la orilla del sepulcro. Y te prometo que, al tercer día, o cuando el Señor lo disponga en su infinita misericordia, verás una luz que disipa toda oscuridad, una paz que supera toda comprensión, y una vida nueva que brota de la muerte de tu propio yo. Y entonces, como los discípulos en el camino de Emaús, dirás, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Porque el milagro que buscabas fuera, ya ha ocurrido dentro de ti, en el sagrario de tu alma. Así es como opera la divina providencia, y es algo que, verdaderamente, nadie cree hasta que lo experimenta en lo más profundo de su ser. Ah, pero no creas, hermano, que ese tercer día es un evento automático, que la gracia de la resurrección te será dada sin que nada más tengas que hacer. No, el camino de la fe es un camino de continuo morir y resucitar, de vaciarse para ser llenado por Dios. Por eso, el esperar 3 días requiere una vigilancia constante, una lucha espiritual que el mundo ni siquiera sospecha. En esos días de aparente silencio divino, el demonio redobla sus ataques. Susurra al oído la impaciencia, la duda, el desánimo. Te presenta falsas soluciones, atajos que te desvían del camino de la cruz. Te promete una falsa paz que no es sino la resignación del alma que se ha rendido. Te tienta a buscar consuelo en las cosas del mundo, a llenar ese vacío interior con placeres fugaces que solo dejan más sed. Te digo, con la autoridad que el Señor me ha concedido, que el diablo le tiene un pánico terrible al silencio de la oración. Le teme a ese corazón que,
arrodillado ante el sagrario, no pide, no exige, sino que simplemente se abandona. En ese silencio, el alma se hace transparente a la gracia de Dios, y el demonio no puede soportar la luz. Y por eso, cuando oras en silencio, Él te atormenta con distracciones, con pensamientos inútiles, con recuerdos que te llenan de angustia o de vanidad. Te susurra al oído que tu oración es inútil, que eres indigno, que Dios no te escucha. Y es precisamente en ese momento, en esa batalla invisible, donde tu fe debe ser más fuerte. El esperar 3 días es la penitencia del alma moderna, impaciente y sedienta de gratificación instantánea. Es la penitencia del corazón que ha olvidado que las cosas de Dios no se compran con prisas, sino con fe, paciencia y sacrificio. Es la penitencia que nos enseña la humildad de no saberlo todo, de no controlarlo todo. Es el tiempo que el Señor nos da para que entendamos que su amor no es un negocio, no es un intercambio, sino un don que se recibe en la medida en que nos vaciamos de nosotros mismos. Y para vaciarnos de nosotros mismos, necesitamos el silencio y la espera. Mira a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Ella es el modelo perfecto del orar en silencio y esperar 3 días. Su vida fue una continua espera. Esperó al pie de la cruz. Esperó en el silencio del Sábado Santo. Y en ese silencio, su fe se mantuvo inquebrantable. Ella no necesitaba explicaciones, no pedía un milagro para creer. Su fe era tan pura que sostenía la esperanza de la Iglesia entera en esos momentos de oscuridad. Y por eso, en el tercer día, ella fue la primera en recibir la luz de la resurrección, la primera en ver al Señor. Y a nosotros, que somos sus hijos, nos enseña a hacer lo mismo. A rezar el Santo Rosario con el corazón en silencio, meditando cada misterio, cada dolor, cada gloria. A unirnos a su espera y a su fe, para que también seamos partícipes de la resurrección. Y ahora, quiero hablarte del tercer día en su sentido más profundo, el que nadie cree porque va más allá de lo que la lógica humana puede concebir. El tercer día es el día del encuentro. Es el momento en que tu alma, purificada por el silencio y la espera, se encuentra cara a cara con la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hermano, es siempre perfecta, siempre misericordiosa, aunque a veces no la entendamos. El milagro que sucede entonces no es siempre el que pediste, pero es siempre el que necesitabas para tu salvación. Quizás pediste la curación de una enfermedad, y en el tercer día, en lugar de la curación física, recibiste la gracia de la paz en la enfermedad, la aceptación del sufrimiento como ofrenda, la fortaleza para soportar el dolor con dignidad y la certeza de que tu alma está siendo purificada para el cielo. ¿Y esa no es una gracia más grande que la curación de un cuerpo mortal? Tal vez oraste por una situación desesperada, por una solución a un problema financiero, y en el tercer día, en lugar de la solución terrenal, recibiste la gracia de la confianza en la providencia divina, la certeza de que tu Padre Celestial no te abandona, y la liberación del apego a las cosas materiales. ¿Y esa no es una bendición infinitamente superior a cualquier riqueza terrenal? El tercer día es el día en que Dios te muestra que su plan es más grande que el tuyo, que su sabiduría es infinita, y que su amor es tan grande que no te dará lo que quieres, sino lo que verdaderamente necesitas para llegar a la santidad. Y la santidad, hermano, no es para unos pocos, es la vocación de cada alma bautizada. Y la única manera de alcanzarla es muriendo a nosotros mismos en el silencio de la oración, y esperando en la fe en el tercer día. Es una promesa, no de una vida sin problemas, sino de una vida llena de Dios. Es la certeza de que Él no te ha abandonado, de que tu oración ha sido escuchada, y de que la resurrección de Cristo se manifestará en tu vida, no como un evento mágico, sino como la continua obra de la gracia que te transforma de pecador en santo. Por eso, te digo, ora en silencio, vacía tu corazón de los ruidos del mundo y de las preocupaciones de la carne. Y espera con la fe de la Virgen, la esperanza de los santos y la paciencia de los mártires. Espera el tercer día, porque lo que verás entonces es la obra de Dios en tu vida, una obra tan grande, tan perfecta y tan llena de amor, que nadie en el mundo, que vive de la prisa y de la superficialidad, podría llegar a creer. Ah, pero no creas, hermano, que ese tercer día es un evento automático, que la gracia de la resurrección te será dada sin que nada más tengas que hacer. No, el camino de la fe es un camino de continuo morir y resucitar,
de vaciarse para ser llenado por Dios. Por eso, el esperar 3 días requiere una vigilancia constante, una lucha espiritual que el mundo ni siquiera sospecha. En esos días de aparente silencio divino, el demonio redobla sus ataques. Susurra al oído la impaciencia, la duda, el desánimo. Te presenta falsas soluciones, atajos que te desvían del camino de la cruz. Te promete una falsa paz que no es sino la resignación del alma que se ha rendido. Te tienta a buscar consuelo en las cosas del mundo, a llenar ese vacío interior con placeres fugaces que solo dejan más sed. Te digo, con la autoridad que el Señor me ha concedido, que el diablo le tiene un pánico terrible al silencio de la oración. Le teme a ese corazón que, arrodillado ante el sagrario, no pide, no exige, sino que simplemente se abandona. En ese silencio, el alma se hace transparente a la gracia de Dios, y el demonio no puede soportar la luz. Y por eso, cuando oras en silencio, él te atormenta con distracciones, con pensamientos inútiles, con recuerdos que te llenan de angustia o de vanidad. Te susurra al oído que tu oración es inútil, que eres indigno, que Dios no te escucha. Y es precisamente en ese momento, en esa batalla invisible, donde tu fe debe ser más fuerte. El esperar 3 días es la penitencia del alma moderna, impaciente y sedienta de gratificación instantánea. Es la penitencia del corazón que ha olvidado que las cosas de Dios no se compran con prisas, sino con fe, paciencia y sacrificio. Es la penitencia que nos enseña la humildad de no saberlo todo, de no controlarlo todo. Es el tiempo que el Señor nos da para que entendamos que su amor no es un negocio, no es un intercambio, sino un don que se recibe en la medida en que nos vaciamos de nosotros mismos. Y para vaciarnos de nosotros mismos, necesitamos el silencio y la espera. Mira a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Ella es el modelo perfecto del orar en silencio y esperar 3 días. Su vida fue una continua espera. Esperó al pie de la cruz. Esperó en el silencio del Sábado Santo. Y en ese silencio, su fe se mantuvo inquebrantable. Ella no necesitaba explicaciones, no pedía un milagro para creer. Su fe era tan pura que sostenía la esperanza de la Iglesia entera en esos momentos de oscuridad. Y por eso, en el tercer día, ella fue la primera en recibir la luz de la resurrección, la primera en ver al Señor. Y a nosotros, que somos sus hijos, nos enseña a hacer lo mismo. A rezar el Santo Rosario con el corazón en silencio, meditando cada misterio, cada dolor, cada gloria. A unirnos a su espera y a su fe, para que también seamos partícipes de la resurrección. Y ahora, quiero hablarte del tercer día en su sentido más profundo, el que nadie cree porque va más allá de lo que la lógica humana puede concebir. El tercer día es el día del encuentro. Es el momento en que tu alma, purificada por el silencio y la espera, se encuentra cara a cara con la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hermano, es siempre perfecta, siempre misericordiosa, aunque a veces no la entendamos. El milagro que sucede entonces no es siempre el que pediste, pero es siempre el que necesitabas para tu salvación. Quizás pediste la curación de una enfermedad, y en el tercer día, en lugar de la curación física, recibiste la gracia de la paz en la enfermedad, la aceptación del sufrimiento como ofrenda, la fortaleza para soportar el dolor con dignidad y la certeza de que tu alma está siendo purificada para el cielo. Y esa, ¿no es una gracia más grande que la curación de un cuerpo mortal? Tal vez oraste por una situación desesperada, por una solución a un problema financiero, y en el tercer día, en lugar de la solución terrenal, recibiste la gracia de la confianza en la providencia divina, la certeza de que tu Padre Celestial no te abandona, y la liberación del apego a las cosas materiales. Y esa, ¿no es una bendición infinitamente superior a cualquier riqueza terrenal? El tercer día es el día en que Dios te muestra que su plan es más grande que el tuyo, que su sabiduría es infinita, y que su amor es tan grande que no te dará lo que quieres, sino lo que verdaderamente necesitas para llegar a la santidad. Y la santidad, hermano, no es para unos pocos, es la vocación de cada alma bautizada. Y la única manera de alcanzarla es muriendo a nosotros mismos en el silencio de la oración, y esperando en la fe en el tercer día. Es una promesa, no de una vida sin problemas, sino de una vida llena de Dios. Es la certeza de que Él no te ha abandonado, de que tu oración ha sido escuchada, y de que la resurrección de Cristo se manifestará en tu vida, no como un evento mágico,
sino como la continua obra de la gracia que te transforma de pecador en santo. Por eso, te digo, ora en silencio, vacía tu corazón de los ruidos del mundo y de las preocupaciones de la carne. Y espera con la fe de la Virgen, la esperanza de los santos y la paciencia de los mártires. Espera el tercer día, porque lo que verás entonces es la obra de Dios en tu vida, una obra tan grande, tan perfecta y tan llena de amor, que nadie en el mundo, que vive de la prisa y de la superficialidad, podría llegar a creer. Amados hijos, la verdad de estas palabras es el camino a la paz y a la salvación del alma. No dejen que esta poderosa revelación se pierda en el eco de sus corazones. La fe se alimenta de la oración, el corazón se nutre de la esperanza. Les ruego, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que tomen este mensaje como una semilla en tierra fértil. Si estas palabras han resonado en sus almas, si han sentido el llamado a una fe más profunda, a una oración más íntima, no lo duden. Unan sus corazones a esta misión de llevar la luz del Evangelio a los rincones más oscuros. Les pido que se suscriban a este canal, que den un me gusta a este vídeo para que la verdad que el Señor me ha concedido pueda llegar a más almas. Y les ruego, de rodillas, que comenten con el corazón abierto, qué significa para ustedes el silencio y la espera en la oración. ¿Han experimentado ya el tercer día de la gracia de Dios? Compartan su testimonio, para que juntos construyamos una comunidad de almas que verdaderamente anhelan la resurrección de Cristo en sus vidas. No lo dejen para mañana, porque la hora de la salvación es ahora. Que el Señor les bendiga y la Virgen les proteja.